Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más a nuestro video de análisis semanal del mercado Forex. Vamos a intentar analizar qué tipo de oportunidades nos genera esta semana el mercado y qué tipo de opciones tenemos para invertir. Recuerden, como siempre, antes de empezar nuestro video y nuestro análisis, les dejo por aquí a un ladito nuestras redes sociales para que puedan seguirnos en nuestra operativa en el día a día, en nuestro canal de Telegram donde compartimos muchas opciones de operación, muchas oportunidades que vamos viendo en los mercados y la forma en que vamos asumiendo esa operativa en el día a día, las correcciones que hacemos, cuando movemos stops, cuando movemos profits, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero de todo corazón que puedan disfrutar este tipo de cosas y no siendo más, para no enredarme mucho, vamos a ver entonces lo que siempre hacemos. Bueno, señores, vamos a empezar por compartir pantalla. Vamos a revisar inicialmente el tema fundamental. Como siempre, vamos a mirar el tema de esta semana. Voy a agrandar esto por aquí. Bien. Y lo que vamos a intentar revisar es qué tenemos importante durante el transcurso de esta semana, qué tenemos realmente trascendental. Hoy tenemos noticias que van a impactar fuertemente el tema del euro. Tenemos una operación abierta desde la semana anterior en el euro-yen que vamos a ver ahora un poco el análisis que hicimos para poder entrar en ella. También habíamos vendido el euro neozelandés, pero esa ya se cerró. Entonces, ¿por qué les menciono este tipo de cosas? Cuando tenemos operaciones abiertas que van en profit y vamos a tener una noticia que puede llegar a impactar nuestro profit, es decir, que puede llegar a modificar nuestro movimiento, es mejor cubrirse, es mejor colocar stops ajustados, es mejor utilizar, digamos, las mayores protecciones posibles para no caer como en ese riesgo innecesario de mantener una operación abierta sencillamente por ego, por estar enamorados de ese tipo de operativa. Entonces, estar muy pendientes. Hoy tenemos noticia, sí, realmente las noticias trascendentales de hoy son en el euro, estas dos que se van a dar dentro de más o menos 1 hora y 10 minutos. Y una que va a ser a las 3:30 de la tarde hora Europa, que puede ser muy importante, muy trascendental para el mercado en cuestiones del euro. Para el día de mañana, vamos a ver qué tenemos por aquí. Para el día de mañana vamos a tener noticias importantes en la libra. Vamos a ver que tenemos un par de operativas que son tentativamente buenas oportunidades en temas de libra esterlina, así que pueden ser interesantes. Sin embargo, tener mucho cuidado con estas noticias, porque pueden mover la libra muy fuertemente. Tenemos noticias del dólar muy importantes, IPC y el movimiento del IPC en Estados Unidos. Muy importante, ¿por qué? Porque son tan importantes los datos de empleo y de inflación, porque nuevamente nos permiten anticipar un poco qué puede estar pensando, qué tipo de decisiones se pueden generar a través de la Reserva Federal con respecto a la modificación de los estímulos monetarios que están en este momento implementados a raíz del coronavirus, del tema del COVID. Entonces, ver el avance de la inflación o ver el avance de los datos de empleo nos hace prever si podemos contar o no con algún tipo de modificación en la política de estímulos monetarios de la Reserva Federal. Hasta hace un mes atrás habíamos estado viendo movimientos muy agresivos al alza de la inflación. La Reserva Federal sigue manteniendo que son, digamos, datos que ellos ya se esperaban, por lo menos eso es lo que dicen, y que es un tema transitorio, es decir, que es algo que la economía poco a poco va a ir absorbiendo y que ese dinero, digamos, se va a distribuir de una forma sana, implicando realmente, según ellos, que la inflación de alguna manera se va a controlar sola, sin necesidad de que ellos intervengan de forma activa. Sin embargo, hay muchos analistas que dicen que la Reserva Federal se está planteando empezar a modificar algunos de los estímulos que ha programado para darle un poco de ralentización, si se puede llamar de esa manera, a esa inyección de capital tan agresiva que ha tenido durante los últimos meses, producto nuevamente de evitar el impacto negativo sobre la economía americana a raíz del tema del coronavirus. Para el día miércoles vamos a tener producción industrial en China, dato importante, suele mover mucho la bolsa americana este tipo de datos. Recuerden que China es el mayor tenedor de bonos de deuda de los Estados Unidos en el planeta, así que importante porque el hecho de que a China en teoría le vaya bien proyecta virtualmente que a Estados Unidos le pueda llegar a ir bien porque tiene un comprador de sus deudas, un comprador de sus bonos, alguien que lo financie, que le dé crédito. Entonces
hay una cierta correlación ahí en ese tipo de movimientos. Casi siempre que estos datos salen negativos, el Standard & Poor's corrige bastante fuerte. Por cierto, hay una pequeña oportunidad del Standard & Poor's, luego la vamos a ver más adelante. En términos de IPC, a las 8 de la mañana del día de mañana, repito, hora Europa, tenemos en la libra esterlina el movimiento del IPC comparación año a año y comparación mes a mes. En el mes de agosto, nuevamente lo mismo. Casi que todos los bancos centrales de los países importantes han intentado inyectar más liquidez a sus economías. Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Casi que lo explico cada análisis semanal que hacemos, pero es muy importante que lo entiendan para que sepan en qué plano están parados económicamente hablando. Cada vez que un banco central intenta inyectar dinero nuevo a la economía, es como estar ingresando una nueva serie de productos a oferta. Vamos a imaginar por un momento que un supermercado está vendiendo 2 manzanas y todo el mes vende esas 2 manzanas. Las personas que quieran manzanas van a ir a ese lugar buscando mucho producto, pero solo se van a encontrar 2. Con lo cual van a tener que competir en precio para poder saber quién se lleva las manzanas, entre comillas. ¿Qué pasa si el supermercado mañana decide incrementar su oferta? Es decir, decide en vez de tener 2 manzanas poner 10,000 manzanas. Puede pasar que sencillamente la oferta, esa cantidad de manzanas se venda y ya está. Pero eso también va a generar que el precio de ese activo específicamente se caiga, baje, se devalúe. ¿Por qué? Porque hay mucha más oferta. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que cada vez que un banco central específicamente, por cualquier razón, en este caso por el tema del coronavirus, que es como la razón principal por la que lo están haciendo, inyecta dinero nuevo, imprime nuevos billetes, pone nuevo capital dentro del mercado, pues lo que hace es devaluar el valor de su moneda, porque en la práctica lo que está diciendo es, estoy incrementando mi oferta. Por lo tanto, si no hay quien consuma esos billetes, pues el precio de ese activo se va a devaluar y eso genera una cosa que se llama inflación, porque los billetes dejan de tener la capacidad de comprar lo que compraban antes. Les voy a subir otro video hablando específicamente del tema de la inflación, pero básicamente la noción es sencillita. Cuando un banco imprime demasiado dinero de forma continua y sin ningún tipo de limitación, suele crear escenarios inflacionarios. ¿Cuál es la receta normalmente en economía, digamos, ortodoxa para poder controlar la inflación? Incrementar tasas de interés y, por supuesto, dejar de imprimir billetes, por lo menos no al ritmo al que se estaba haciendo antes, pretendiendo que la dinámica de la economía pues absorba esa oferta de más que hay de esos billetes. Entonces, el hecho de que la inflación se mueva por cualquier razón al alza hace prever, es decir, hace creer que el Banco Central eventualmente puede tomar la decisión de incrementar su tipo de interés para intentar controlar esa inflación. Entonces, si esto sale alto, es muy posible que la libra esterlina se aprecie porque el inversionista cree, pretende, intenta asumir, adivinar, entre comillas, que la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos, que el Banco Central de Gran Bretaña, en el caso de la libra esterlina, o que el Banco Central Europeo, en el caso de Europa, pues van a intentar incrementar su tasa de interés para controlar esos términos de inflación. Bueno, en términos generales tenemos también IPC en Canadá, dato importante también, el día miércoles a las 2:30 de la tarde y ese mismo día a las 4:30 de la tarde, repito, hora Europa, tenemos inventarios de crudo en términos de Estados Unidos, es decir, en el mercado americano. El día jueves, variación del Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda, a las 12:45 de la noche para nosotros. Luego a las 3:30 de la mañana, cambio en el empleo en Australia y la tasa de desempleo en Australia. Se espera que suba la tasa de desempleo en un 0.3%. Podemos ver movimientos negativos. Tenemos otro discurso aparte del que se va a dar hoy de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Así que mucho cuidado con el euro esta semana. Ventas minoristas en Estados Unidos, peticiones por desempleo en Estados Unidos, índice de manufactura de la Reserva de Filadelfia, de la Fed, digámoslo así, de Filadelfia, ventas minoristas, perdón, estos son ventas, ¿cómo decirlo? Al por mayor, digámoslo así, estas son ventas minoristas. Entonces, tener cuidado con ese tipo de datos en Estados Unidos. ¿Listo? Para el día jueves. Y el día viernes terminamos la semana con ventas minoristas en Gran Bretaña, IPC de la zona euro, cuidado con ese dato que puede ser muy trascendental,
y ya está. Básicamente eso es todo. Así que semana movidita, semanas que han estado generando bastantes rompimientos en términos estructurales de mercado que pueden ser pero muy interesantes para tomar posiciones. Bueno, vamos a empezar por hablar vamos a hacerlo en orden, pero estoy intentando generar una especie de filtro para no hablarles siempre de 70 activos distintos en los que no hay realmente mayores oportunidades. Entonces vamos a intentar enfocarnos en los activos que realmente sí dan oportunidades. Esta es la posición que les había hablado en el Euro-Yen. Voy a hacer esto más pequeño y me voy a correr para acá abajo. Eso, esto nos deja verlo mejor. Esta es la oportunidad que les había comentado en el Euro-Yen. Básicamente es la misma observación, el mismo intento que generamos hacer siempre. ¿Qué es lo que hacemos? Un movimiento que viene alcista, rompe, voy a hacer el dibujito con esto, aquí, un movimiento que viene alcista, aquí rompe esta línea de tendencia y aquí termina por romper por completo. ¿Qué esperamos? Desde esta zona, que es donde inicia el movimiento de la última barrida, hasta esta zona hacemos un Fibonacci, esperamos un retroceso y en esta zona del 78 vendemos y pum, el precio cae. Estamos esperando que llegue a esta zona de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Les repito, hoy tenemos dato de noticia. Yo en lo particular he puesto mi stop aquí encima. En caso de que el precio quiera empezar a subir, pues aquí sencillamente yo cierro mi posición con un profit de lo que le haya alcanzado a sacar desde esta zona hasta esta zona de aquí. Y ya está, suficiente. Nos vamos con esa operación y listo. ¿Por qué? Porque el precio podría continuar subiendo y venir a buscar nuestro stop. Como ya tenemos un recorrido, digamos, en profit, no vamos a arriesgar la operación porque sí, porque eso es apegarse al ego, a querer tener la razón sobre el mercado, y a mí no me interesa pelear con el mercado, me interesa generar rentabilidades. Así que guárdense muy bien ese tipo de cosas. Les había comentado también que el euro neozelandés fue una operación que tuvimos abierta la semana anterior, donde cogimos este último camino. Lo pueden ver en nuestro canal de Telegram, lo pueden ver también en el análisis semanal de la semana anterior, pero básicamente habíamos hecho este mismo ejercicio. Aquí lo que hicimos fue ver esta nueva caída, o sea, aquí vimos esta caída, esperamos aquí el retroceso y cogimos la caída nuevamente. Aquí estamos haciendo lo mismo, esperando aquí el 61, yo esperaba que llegara hasta el 78, pero no llegó. Miren cómo viene el 61.8, se queda en esa zona y arranca nuevamente el movimiento de caída. ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada. Ya está, nos quedamos por fuera y listo, eso es todo. Perdón. Vamos a ir ahora entonces con el resto de los activos. Dólar australiano sobre dólar canadiense. Miren, señores, esta zona de aquí arriba. Voy a señalárselas así. Miren esta zonita de aquí. Zona muy importante para el precio en marco diario. Tenemos acá los marcos de tiempo en los que estamos haciendo las observaciones. Un marco diario muy importante, muy trascendental. Miren cómo el precio es rechazado en varias ocasiones, en varios momentos. Intenta el precio arrancar a subir de ahí, pero no. En este último momento el movimiento hace exactamente lo mismo. Cuando llega a ese punto, cuando llega a este puntico de aquí, entonces el precio es rechazado nuevamente a la baja e intenta generar un movimiento bajista, pero todavía no parece ser los bajos más bajos en marcos menores. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a revisar esos marcos menores. Vamos al marco de 4 horas. Y aquí pareciera intentarlo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo trascendental? ¿Qué es lo más importante de todo? Miren esta zonita. Esa zona no ha sido capaz de ser comprometida, no ha sido capaz de ser sobrepasada por el precio. Cada que el precio llega a esta zona, el precio es devuelto nuevamente, los compradores entran en acción. Cuando esos compradores entran en acción, pues nos mueven el precio nuevamente al alza. ¿Qué estamos esperando que suceda? Que el precio sea capaz de generar un rompimiento bajista, que rompa esa zona en la que acabamos de marcar, esta zona de aquí, y una vez haga eso, y solo cuando haga eso, en el retroceso buscamos otro movimiento bajista. ¿Sí? Pero solo cuando haga ese movimiento. Si este rompimiento de aquí no se da, no tenemos entrada. ¿Por qué no tenemos entrada? Porque aquí el precio puede seguir haciendo lo que viene haciendo hasta este momento y venir haciendo este tipo de movimientos así. Entonces no nos interesa tomar ese tipo de riesgos, porque nosotros nos beneficiamos de la probabilidad de que el precio pueda seguir cayendo o no. Aquí la probabilidad todavía sigue siendo a favor del movimiento alcista, todavía. Está bien que el precio aquí haya sido capaz de ser, aquí en esta zona haya sido capaz de ser, digamos, rechazado por ese nivel, pero todavía no genera un rompimiento en marcos menores, por lo cual a nuestro modelo de operación no le sirve ese tipo de movimiento.
Dólar australiano versus el franco suizo, una cosa bastante parecida, no igual, pero sí bastante parecida. Viene rechazado desde esta zona, esta parte importante nuevamente. Les voy a marcar, miren esta zonita aquí, es rechazado una vez, es rechazado otra vez y es rechazado otra vez. Aquí pareciera ya haber generado un rompimiento. Aquí sí vamos a marcos menores, sí vamos a ver un movimiento más que intenta por lo menos ser bajista, pero nuevamente miren este mínimo de aquí. Este mínimo todavía no es capaz de ser roto. El precio intenta, pero todavía no es capaz de romper. Esperamos que rompa de manera contundente para poder buscar movimientos. Dólar australiano del yen japonés en marco diario, esto rompió al alza. Miren nuevamente, vuelvo a hacerles el ejemplo de lo que les estaba hablando. Este es nuestro máximo anterior, por lo menos el más reciente. Aquí habíamos tenido en toda esta caída de aquí, en toda esa caída, un bajo más bajo que estos de aquí atrás, por lo cual pretendíamos tomar ventas en estas zonas. ¿Qué pasa? Que el precio continuó subiendo y ahora este último máximo es más alto que este anterior. ¿Sí? El hecho de que ese máximo sea más alto que ese anterior, pues invalida nuestra observación bajista y ahora nos hace empezar a buscar movimientos alcistas. ¿Dónde vamos a buscar movimientos alcistas? En esta zona. Si se dan cuenta, el movimiento entre el 61 y el 78. Aquí el precio parece reaccionar en el 61.8 y podría empezar desde aquí un movimiento a buscar hasta el menos 27. Puede ser, pero todavía el precio no nos confirma movimiento. Vamos a ver si es capaz o no el precio de arrancar desde esa zona. Dólar australiano versus el dólar neozelandés, todavía está muy lejos de generar ningún tipo de corrección. Necesitamos que llegue a estos niveles, pero todavía no lo hace. Dólar australiano versus el dólar americano. Aquí sí parece tener algún tipo de oportunidad. Vamos a marcos menores de 4 horas, por ejemplo, pero no tenemos corrección, todavía no. Aquí ya tenemos un rompimiento bajista suficiente, pero necesitamos una corrección cercana al 61 o al 78 del FIBO, es decir, que llegue a esta zonita de aquí donde está el recuadro azul. Tema de Bitcoin, no vamos a hablar de eso ahora. Euro australiano, estábamos esperando que viniera a buscar esa zona abajo del 78.6, que era muy atractivo, es decir, nuevamente les señalo el objetivo del movimiento del precio, que viniera a buscar esta zona de aquí, porque además coincidía con la línea de tendencia alcista y que desde aquí pudiese arrancar un movimiento alcista. El precio alcanza a entrar, miren esta mecha que deja aquí, toca el 61 y arranca un movimiento alcista. A nosotros no nos alcanza a dar entrada porque no viene a buscar estos niveles, que son los niveles que nos interesan. Como no viene hasta nuestro nivel, pues lo dejamos ir y ya está. No podemos hacer absolutamente nada más. ¿Listo? En marcos diarios. Vamos a ver esto, ¿por qué no nos quiere cargar? Vale, euro australiano en marcos diarios. Miren cómo el movimiento es alcista. Todavía el movimiento es alcista. Este bajo es más bajo que este, por lo menos todavía es alcista. Nos sirve este movimiento, ahora necesitamos el retroceso para poder comprar. Si no, no tenemos ningún tipo de alternativa. Es decir, este movimiento alcista está muy bien, pero necesitamos un retroceso profundo para poder comprar y venir a buscar estos movimientos aquí arriba. ¿Listo? Por lo menos hasta este máximo anterior de aquí está. Vamos a ver si es capaz el precio o no de buscarnos ese tipo de operativa. Euro versus el dólar canadiense. Para mí esta operativa no está muy convincente, digámoslo así. El precio rompe una línea de tendencia bajista, es decir, pareciera tener un movimiento alcista. Sin embargo, cuando viene a buscar la corrección, miren que estos altos que ha hecho aquí han terminado cerrando por debajo del alto anterior. De hecho, este alto no logra ser más alto que el alto, digamos, más trascendente que tiene este movimiento. Entonces no es muy convincente, es como que se queda corto la situación. ¿Listo? Ahora vamos por aquí. Vamos a revisar. Este eurofranco me gusta mucho, pero necesitamos una corrección, pero me gusta mucho y les voy a explicar por qué. Marco diario. Tenemos una línea de tendencia a largo plazo muy proyectada, bastante interesante. El precio respeta en esta zona. Vamos a marcar nuevamente. El precio respeta en este nivel muy interesante y vuelve a respetar aquí bastante interesante. Tenemos un bajo más bajo que es muy trascendente y esta zona que es muy conflictiva en el precio. ¿Listo? Es decir, hay varias confluencias de cosas que pueden generar que el precio continúe cayendo desde esos niveles. ¿Hasta dónde podría el precio empezar a caer? Es decir, ¿hasta dónde podemos tener como objetivo la caída? Hasta estos niveles de aquí abajo, como mínimo. Es decir, que tenemos un buen espacio para que el precio venga a rellenar ese vacío, para que el precio haga este movimiento.
Sin embargo, nuevamente les repito, necesito un retroceso para poder confirmar el movimiento de caída. Sin ese retroceso, prefiero no vender, perdón. ¿Por qué? Porque ya el movimiento del precio está muy extendido. Vamos a 4 horas, el precio está ahí bastante interesante. ¿Qué necesitamos? Que venga a buscar el 61 o el 78%. Si bien el 78 mucho mejor, sería lo ideal, pero pues vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el precio hasta este punto. Eurolibra es una de las oportunidades que les digo que me parece que pueden ser interesantes. Si de verdad la libra mañana, por ejemplo, tiene movimientos bajistas, podemos ver movimientos alcistas en este par. Movimiento que nos genere la posibilidad de que el precio venga a buscarnos esta corrección y en esta zona entramos a vender para buscar esta caída. ¿Sí? La operación, por lo menos en cuanto a observación, es exactamente lo mismo de todos los demás pares. Un movimiento bajista en el marco diario. Miren cómo el precio rebota desde esta zona. El precio ya tuvo una reacción. Ahora necesitamos un retroceso para volver a vender. Punto, sencillito, muy puntual. El euro-yen ya se los expliqué. El euro-dólar, un movimiento muy parecido a los otros euros. Sin embargo, tener en cuenta que el tema del dólar americano es bastante complejo de anticipar por muchas situaciones. Eurodólar en este punto estamos esperando que sea una corrección más profunda hasta estas zonas, no lo hace, es decir, estamos esperando que el precio después de esta corrida tuviese un retroceso más profundo para continuar cayendo. Sin embargo, se queda en el primer tercio del movimiento, es decir, arranca ese movimiento de caída, hace un retroceso muy corto y luego vuelve a arrancar. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues volver a hacer lo mismo, pero entonces ahora tomamos este punto de partida, que es la última corrida que tiene el precio, y a ver aquí donde nos da una vela verde. Cuando nos dé esa vela verde, podemos trazar bien este Fibonacci. Este Fibonacci aquí está puesto en el último punto que tenía más bajo. Y cuando nos dé esa vela verde, podemos mirar hasta dónde puede hacer el retroceso y buscar nuevamente una venta. Vamos a ver qué tal el precio es capaz de generar ese movimiento. Por ejemplo, por ahora iría hasta aquí, pero no nos ha dado la vela verde. Hasta que no nos dé la vela verde, ese Fibonacci realmente no tiene mayor validez. Euro neozelandés también ya se los expliqué. Libra australiano, interesante cuando sobrepase esta zona. ¿Por qué? Nuevamente, libra australiano. Viene el precio, sube, tenemos un bajo más bajo que el anterior. El precio sube a los niveles del 78 y del 91, donde está justo el order block. Viene el 78 y miren cómo reacciona de bien, pero no ha roto la línea de tendencia en marcos menores de 4 horas. Todavía la línea de tendencia en 4 horas sigue siendo alcista. Si sobrepasa este mínimo, que es el mínimo anterior, es decir, que una vela me cierre por debajo de ese nivel, en el retroceso podemos buscar una venta. Antes, no. Así de sencillo. LibraCAD, algo bastante parecido, pero yo no buscaría aquí nada porque el precio tiene una tendencia que parece alcista, pero esta zona no ha sido capaz de ser superada nuevamente. Así que puede seguir siendo rechazada en muchos momentos por el precio, por el gráfico. Dólar canadiense versus el yen japonés. Estábamos esperando desde la semana anterior, pero realmente no hemos tenido movimiento aprovechable a estas horas en que se da estos movimientos. Yo estoy súper mega dormido, no había puesto orden, no había dejado nada. El precio vino, buscó el order block y arrancó, es decir, me la perdí, ya está, no puedo hacer absolutamente nada. Libra franco, la misma historia que el libra australiano. Si sobrepasa este mínimo, es decir, si una vela me cierra por debajo de esa zona, puede ser interesante el movimiento de venta. Si no, todavía no tenemos nada. ¿Por qué? La misma observación. Marco diario viene al 78, el precio parece ser rechazado, pero todavía no cambia la línea de tendencia de marcos menores. Libra yen, algo bastante parecido. Precio que intenta venir a buscar un movimiento bajista, pero miren que incluso en una hora se queda por encima. Un alto más alto, el precio viene y arranca nuevamente un movimiento alcista. Ahí no tenemos nada. Libra neozelandés, parece haber arrancado un movimiento. Esto quiere decir que o el neozelandés se está apreciando mucho o la libra está cayendo mucho, pero como no hemos visto caídas en el resto de las libras, quiere decir que es el neozelandés el que está cayendo, el que está subiendo con fuerza, por lo menos pareciera. ¿Dónde necesitamos el retroceso? Miren la zona que me interesa, acá arriba en el 61.8. Hasta que no vayamos hasta esa zona, pues no nos sirve para nada. Libra dólar, por mí aquí no hay nada. El movimiento parecía bajista, pero este alto aquí no detuvo el movimiento. Esta zona parece estar rechazando un bajo más bajo y podría ser interesante buscar una venta. Neozelandés franco, miren cómo el precio rompe, hace un retest en esta zona del 100, en el precio que había roto antes y vuelve a arrancar al alza. Interesante movimiento. Ahí tenemos una oportunidad de neozelandés yen. Esto todavía está muy lejos, esto necesita hacer un retroceso. Esta es la operativa, se las envía a través del canal de Telegram, que me parece interesante, es una opción muy atractiva. ¿Por qué? En el marco diario, miren cómo el precio aquí
me había hecho un alto más alto en esta zona. El precio rompe al alza, es decir, el precio rompe esta zona, hace un retest en el mismo punto, es decir, en la misma zona del alto más alto, y podríamos seguir buscando nuevos altos. Es decir, podríamos continuar con ese movimiento alcista porque el momentum del precio sigue siendo alcista, sigue teniendo un volumen de compra bastante interesante. ¿Por qué hasta esos niveles? ¿Por qué hasta esa zona? Este es nuestra próxima zona, digamos, de resistencia, ese nivel de allí. Pero para las personas que han estado o que les he estado contando, el estudio del tema de los order blocks nos dice que es mejor asegurar la posición más o menos en esta zona. ¿Por qué? Porque ese es el order block de la caída, digamos, principal, por decirlo de alguna forma. Entonces es mejor asegurarnos en ese nivel. Hasta ahí podemos ir a buscarlo. Me gusta porque es una buena relación riesgo-beneficio, es un 1-4 que puede salir bastante bien. Entonces estamos metidos ahí en una compra interesante. Neozelandés versus el dólar americano, misma observación que en el euro, que en el euro dólar. Pero ¿qué pasa? Este movimiento ya no me gusta porque el alto aquí es más alto y puede hacer lo mismo que estamos viendo ahorita en el neozelandés yen. Un alto, un rompimiento y un retest en ese rompimiento anterior y continuar subiendo hasta estos próximos niveles de resistencia de soporte que tiene el precio. Standard & Poor's 500, porque les decía que podía haber algún tipo de operación o de oportunidad en esta zona. El precio arranca un movimiento de corrección después de haber generado un alto más alto y podemos venir nuevamente hasta esta zona del 61.8, se los había mostrado en el anterior, que coincide otra vez esa zona con este nivel importante del precio, con este nivel de aquí, o el 78, y además con la línea de tendencia que miren que no ha sido capaz de romper y que viene sosteniendo desde hace ya bastante rato. Miren esa línea de tendencia tan profunda, tan vertical, tan respetada. En esa zona del 61.8 coincide la línea de tendencia. Podemos venir a buscar estos niveles de aquí. El precio puede venir a entrar durísimo a esta zona y luego recoger la mecha, la vela, dejando una mecha de liquidez muy interesante para continuar comprando Standard & Poor's. Yo no invierto en índices, se los he dicho de muchas formas, pero me gusta hacer la observación porque nos ayuda un poco a ver dónde se está moviendo el dinero. Dólar versus el dólar canadiense, para mí no hay nada, realmente nada claro por lo menos. Dólar versus el franco suizo, la misma historia, para mí no hay nada. Miren cómo aquí tenemos una especie de triángulo ahí amoroso que no me gusta mucho. Voy a subir esto otra vez. Y en el dólar yen pasa algo bastante parecido, una especie de triángulo que todavía no se define, no va a hacer nada hasta que no rompa al alza o no rompa a la baja. En el tema del oro, ahí hay una especie de sinsabor. Si nosotros cogemos el marco más grande, digamos el del semanal, tenemos un movimiento profundamente alcista, o sea, el precio sigue siendo alcista. De hecho, el precio aquí intentó venir a caer a los 1680 y fue rechazado con mucha fuerza. De hecho, lo metieron nuevamente en el precio de las semanas anteriores. Pero si vamos al marco diario, miren cómo el precio aquí en estos niveles, vale, en estos niveles ha sido rechazado en 3 ocasiones ya. En ese 1830, 1829. El precio ha sido rechazado ya en 3 ocasiones y de forma bastante agresiva. ¿Qué podríamos hacer si quisiéramos aprovechar este tipo de oportunidad? Es ir en contra de la tendencia, digamos, principal, la del marco más grande. Esperar en esta zona un retroceso hasta este nivel, cercano a los 1810, 1811 aproximadamente, entre esas zonas, y buscar una venta. Buscar que el precio continúe ese movimiento bajista que había tenido. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tenemos dos fuerzas, digamos, encontradas, dos peleas casadas entre compradores y vendedores. Los compradores intentan mover el precio al alza, por eso deja esta mecha tan brutal esto aquí, pero también los vendedores están intentando mandar el precio para abajo desde estas zonas. Vamos a ver qué sigue sucediendo. Esto es muy importante tener en cuenta el tema de la inflación y la posibilidad del tema de las tasas de interés. Así que ténganlo muy en cuenta porque eso es lo que primero se mueve. El oro, el franco, el yen son activos que reaccionan directamente a ese tipo de decisiones. El tema del petróleo. Miren lo que les había estado comentando. Había mucha gente que cuando esto arrancó a caer dijeron, no, ya tenemos un movimiento bajista súper brutal, mejor dicho, súper trascendental. No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el precio no ha roto su mínimo anterior. Claro que va a haber correcciones, claro que va a haber movimientos bajistas, pero todavía no podemos decir que el movimiento ya dejó de subir. El precio llegó a su order block, revienta al alza, viene a buscar el máximo anterior y ahora parece estar generando un alto más alto.
Sin embargo, ¿qué pasa? Tenemos que esperar que esta vela cierre. Como esto es una vela diaria, a esta vela todavía le quedan 13 horas de movimiento y en 13 horas puede pasar mucho. Falta todavía toda la jornada de negociación europea y que arranque la jornada de negociación americana, así que todavía pueden pasar muchas cosas. Si esta vela cierra por encima de estos niveles, volvemos a vernos en un movimiento alcista muy importante que puede volver a buscar estos niveles de los $76 por barril aproximadamente, a ver si esta vez sí es capaz y llega con más fuerza y es capaz de romper al alza ese movimiento o no. ¿Listo? Por un tema informativo, el DXY o el DXY, como lo quieran tomar, parece haber roto una línea de tendencia alcista, parece haber empezado un movimiento bajista. ¿Qué quiere decir eso? Debilidad del dólar americano versus el resto de sus paridades. Puede ser, por lo menos gráficamente, eso es lo que muestra. Yo no veo realmente razones fundamentales, razones económicas que permitan decir que el dólar se vaya a debilitar. Pero en materia técnica, en materia de gráficos, pues miren, esta línea de aquí era una línea de una tendencia alcista y aquí en esta zona es rota a la baja, es decir, genera un movimiento bajista que es más bajo que este bajo anterior. Podríamos tener aquí nuevamente un retroceso y ver nuevamente caídas del precio hasta estos niveles. Puede ser, va a pasar, no tengo ni idea, no tengo una bola de cristal, pero pues es una buena alternativa de algo que pueda llegar a suceder. Dólar versus el peso colombiano, esto ya lo hemos analizado la semana anterior igual. Próximo nivel, a mi manera de ver, los 3.738 pesos, 2.720 pesos más o menos, pero la línea de tendencia alcista continúa vigente, por lo menos la del largo plazo, y podríamos ver desde ahí rebotes del precio, si es que el precio continúa ese movimiento bajista. En el caso del euro versus el peso colombiano, ha roto una línea de tendencia alcista que se ve muy interesante, es decir, ese rompimiento se ve interesante, podríamos ver una caída más profunda. ¿Hasta dónde? No se sabe, pero próximos niveles interesantes, este de aquí, es decir, 4.400, 4.360, tiene muchas zonas todavía donde rebotar el precio en estos niveles. 4.280, tiene que batir todo ese poco de mínimos. Hasta que no haga esos movimientos, pues no va a pasar absolutamente nada. Importante cómo se vaya moviendo el tema de Christine Lagarde el día de hoy y el día jueves. Creo que vimos que tenía otro discurso. Así que tenerlo muy pendiente. Señores, eso es todo por ahora. Eso es todo por esta semana. Ese es nuestro video análisis semanal. Espero de todo corazón que hayan podido aprovechar, que esta información les sea de utilidad, que puedan crecer en su trading. Si no saben, no tienen ni bendita idea de qué es el cuento del trading y cómo funciona, pues espero que este tipo de videos les ayude a entender un poco mejor que lo que hacemos no es un tema de suerte, no es química ni física cuántica, ni son fórmulas súper complejas, no, pero hay que hacerlo con una metodología, con una manera, con una forma de hacerlo, de entenderlo, de practicarlo y que entiendan que esto tiene un método, una estrategia detrás, no es suerte, no es abrir el computador y dar 3 clics y ya está. No, señores. Así que les mando un enorme abrazo. Espero de todo corazón que hayan podido aprender algo nuevo. Les dejo por aquí nuestras redes sociales para que puedan seguirnos y aprender un poco más de todo este tipo de cosas. Y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.